para que... Muchas gracias, Tamara. Y le doy entonces el espacio a Víctor Julio Vargas Alvarado, quien nos va a presentar su investigación titulada Diplomacias olvidadas, Japón, Costa Rica y El Salvador en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido, Víctor, y el micrófono es tuyo. Ok, muchas gracias. Ahí me escuchan. Perfecto. Ok, voy a compartir pantalla nada más. A ver, mm, Víctor, si lo puedes poner en pantalla ampliada, ahora sí. Ahí, Perfecto. ok, Gracias. listo. Bueno, muchas gracias por el espacio, por permitirme participar. Muy contento de estar acá. Yo lo que les vengo a presentar es un poco mi tesis de maestría que estoy desarrollando en el Colegio de México. Y esto corresponde a básicamente un capítulo de mi tesis y pues lo titulé Diplomacias olvidadas, Japón, Costa Rica y El Salvador en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y como les estaba comentando, bueno, ¿verdad? Esto parte de una investigación mayor que es básicamente estudiar las relaciones diplomáticas entre Centroamérica y Japón para el periodo de 1935 a 1952. Pero aquí lo que les voy a presentar es esto, ¿verdad? El periodo inmediato previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora, empezamos desde 1935 y finalizamos en 1941. Y me interesa ver esto de las relaciones, pero también me llama mucho la atención caracterizar el imaginario que se tenía de Japón en aquel momento en estos países centroamericanos, y también el construido por Japón de los propios países centroamericanos, considerando pues el contexto internacional y nacional en el que están inmersos todos los países. Y primero quería dar unos pequeños antecedentes para comprender mejor, ¿verdad? Lo que les voy a explicar después. Entonces, ¿verdad? Si lo que queremos es datar un poco cuáles son los primeros contactos que hay entre Centroamérica y Japón, específicamente en Costa Rica. Podemos ver que en 1874 está el primer registro de llegada de japoneses a Costa Rica y en 1893 ocurre también se data el primer registro de exportaciones dirigidas al país. Y si vemos el caso de El Salvador, lo que pude ubicar, ¿verdad? Con base en la documentación, es que en la memoria de Relaciones Exteriores de 1900, los salvadoreños escriben que se le debería dar un mayor peso a los vínculos que se tienen con Asia y específicamente con Japón, ¿verdad? Por todo el proceso de industrialización y desarrollo que tiene el país. Otros eventos importantes es, por ejemplo, en 1913 ocurre va una misión comercial salvadoreña a Japón. Y un evento muy importante ocurre en 1927 cuando se nombra al cónsul general del Salvador en Japón, que es León Sigüenza Mineros. Él va a ser el primer cónsul centroamericano nombrado en este país. Y otros eventos importantes, ¿verdad? Bueno, como sabemos, ocurre el establecimiento de Manchukuo en 1932, posterior a la invasión, ¿verdad? A la expansión que hace Japón de Manchuria. En 1934 se conforma como un imperio, ¿verdad? Ya que asciende al trono el emperador Puyi, y lo cual es muy relevante porque El Salvador reconoce el estado de Manchukuo en 1934, siendo de los pocos países en hacerlo. Y lo que parece que hay una cierta interés, ¿verdad? O una vinculación ideológica de lo que está sucediendo en El Salvador, ya que en este país hay una dictadura militar a cargo de Maximiliano Hernández Martínez. Él va a estar desde la década de los 30 hasta 1944. Em, y se sabe que él era pues aficionado, ¿verdad? O admiraba a pues, ¿verdad? A todos los países fascistas y demás, por lo que explica ese acercamiento que tiene con Japón, ¿verdad? Em, entonces, ¿verdad? Ya ahora sí, después de estos antecedentes, en 1935 es cuando sucede un evento clave que es la formalización de los vínculos. Esto inicia
a partir de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja que se hace en Tokio, Japón, y asisten pues países de todo, ¿verdad? De todo el mundo, asisten, hay representación centroamericana, y ahí se empieza a hablar, a discutir entre los diplomáticos japoneses y los centroamericanos de que se deberían de formalizar las relaciones. Y es así como se decide que el ministro japonés que estaba en México, que era Yoshiatsu Hori, va a ser nombrado ministro plenipotenciario para todo Centroamérica en 1935. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, los comentarios que hizo Hori a la hora de presentar sus credenciales, y él, ¿verdad? Comenta, menciona que una de las razones es ese acercamiento o esas buenas acciones que ha tenido El Salvador con Japón, por ejemplo. Entonces él dice, por otra parte, el incomparable buen entendimiento mostrado por el gobierno de Vuestra Excelencia, es decir, El Salvador, ante los acontecimientos ocurridos no hace mucho tiempo en el lejano Oriente, fue indiscutiblemente actitud admirable que contribuyó por manera extraordinaria a realizar este acercamiento, la formalización, y está haciendo clara referencia al reconocimiento del Estado de Manchuco, ¿verdad? Por parte de El Salvador. Ah, y Hernández Martínez, el dictador salvadoreño, él explica, ¿verdad? Que estas relaciones son esenciales, que son centrales para el país y que por esa razón él mismo va a cultivar cada vez más las relaciones de amistad que hay con ambos países. Y por esto, ¿verdad? Él recibe muchísimos regalos durante su toma de posesión, a lo largo de todo su gobierno por parte de empresarios y diplomáticos japoneses. Ah, bueno, en Costa Rica, Yoshiatsu Hori llega unos meses más posteriormente, en agosto, presenta sus credenciales. Igual, esa es una fotografía de la tribuna de Costa Rica. Y aquí se puede ver, ¿verdad? Todo el protocolo que se hace y se recibe a Hori. Este, lo recibe el presidente de Costa Rica, Ricardo Jiménez Oriamuno. Se hace un evento en la Casa Amarilla, que es donde está ubicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país y demás. Y la prensa costarricense se interesa mucho, ¿verdad? Por Japón a partir de este momento. Entonces, ¿verdad? Si revisamos la prensa, podemos ver que hablan de este avance, esta industrialización japonesa, la cual es admirable, que el país debería de emular, de seguir. Y esto se explica por términos eugenésicos, ¿verdad? Podemos verlo así. Porque ellos dicen que los japoneses, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Se afirma que son amarillos, ¿verdad? Racialmente, pero que igual tienen un gran caudal de sangre blanca, es decir, de nuestra propia sangre, dicen los costarricenses, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Y que esto es lo que explica que, que, que pues están dejando atrás a China. em, los avances que tienen en marina, en armamento, en industria, educación y demás. Am, y posteriormente, un evento muy importante es, ¿verdad? Que diferencia el caso salvadoreño con el costarricense, es el establecimiento de un consulado japonés en El Salvador, el 11 de noviembre de 1935, lo cual no sucede en Costa Rica, solo en este país, lo cual vemos esa diferenciación que se le hace igualmente a El Salvador por sus actitudes previas, y el encargado va a ser Yashishi Otani de este consulado. Después pues va a cambiar el dirigente. Em, y también en la prensa japonesa hay un boom por el interés con Centroamérica. Se dice que debería, ¿verdad? Si revisamos el Japan Times, se dice que debería de fortalecerse los vínculos que tienen con Centroamérica, por eso pongo esa cita, y que se debe de aprovechar la circunstancia que hay en la región, es decir, como ese descontento que hay, por ejemplo, con los Estados Unidos, de que constantemente se está entrometiendo en la región, lo cual no existe para Japón, pero que el gran problema que tiene el país es que los centroamericanos no conocen realmente, ¿verdad? No conocen realmente Japón o su cultura, su industria. Entonces, que eso es una tarea que hay que realizar. Eh, ¿Verdad? Después, si avanzamos un poco, en 1937, el evento más importante que ocurre para Costa Rica fue una visita del ministro plenipotenciario de Japón al país, que era Sachiro Koshida, y él brinda este, mm, ¿verdad? Dos oportunidades que puede tener el país. Entonces, explica, ¿verdad? O plantea que Costa Rica puede dedicarse a la producción de algodón a gran escala y que se instalen colonias japonesas en el país.
lo cual sí sucede, se instalan en Punta Arenas, que está ubicada en la costa pacífica del territorio nacional. Y ¿verdad? En un principio pues sí, se dedican a la producción de algodón, después cambian a la producción de arroz, y que incluso todo esto va a recibir fuertes críticas en la prensa internacional, en la prensa estadounidense, en la prensa chilena también. Se le habla que son actividades imperialistas que está haciendo Japón en territorio centroamericano, porque en realidad estas plantaciones eran puertos, ¿verdad? O eran pistas de aterrizaje para que pudieran llegar la fuerza, la armada japonesa. Igual en El Salvador ya hay presencia de migración, si consideramos anuarios estadísticos, censos y demás. Y otro segundo punto importante de esta visita de Saichiro Koshida es que hace una invitación por parte de la Federación de Importadores y Exportadores de Japón para que el ministro de Hacienda costarricense y demás empresarios visiten el país, pero que también visiten Corea, Formosa y Manchukuo, ¿verdad? Las dos primeras colonias japonesas en ese momento, y el tercero, pues el estado títere que crea Japón. Lo cual es muy interesante, ¿verdad? Porque a pesar de que Costa Rica no respaldaba, no apoyaba el expansionismo japonés y no reconocía tampoco el estado de Manchukuo como sí lo hacía El Salvador, estaba dispuesta igualmente a visitarla. Lo Víctor, cual, perdona, sí, quedan 5 minutos. ok, gracias. Ya estoy terminando. Bueno, las relaciones del Salvador con Manchukuo para estos años son buenas, ¿verdad? Se les brindan condecoraciones al dictador salvadoreño, también al representante salvadoreño en el país, que era León Sigüenza. Se nombra cónsulos honorarios para ambos territorios, ambos estados. Y también a raíz de este viaje que hace Costa Rica, esta misión costarricense a Japón, se establecen consulados honorarios en Japón y Costa Rica. Y el cónsul japonés en San José va a ser Fernando Soto Harrison, una muy importante figura política en aquel momento. Y es muy interesante, ¿verdad? Si revisamos documentación japonesa de por qué se nombra a esta persona, es muy interesante las razones que dan porque dicen que, y tienen que ver con sus relaciones personales y familiares, porque pues él se iba a casar con la hija de un empresario importador de productos, lo cual podría aumentar el intercambio comercial que hay entre ambas naciones. Em, eh, Bueno, y verdad, los siguientes años también, con todo el contexto en el que se encuentra inmerso Japón, con el inicio, por ejemplo, de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el imaginario que hay en Costa Rica y El Salvador sobre Japón es que se reconoce este imperialismo, se intenta explicar, pero no se le critica o se le ataca directamente. Incluso llega a normalizarse todo esto que hace Japón, porque dicen que pues, las potencias mundiales lo que hacen es esto, expandirse, ¿verdad? Que es normal. Em, También sucede lo mismo con esos acercamientos que hay entre Japón y las potencias del eje, em, que, verdad, que producía cierto temor dentro de los centroamericanos, había miedo de que ocurriera un ataque, pero no llega a afectar directamente los vínculos, ¿verdad? Porque incluso vemos que en 1941 el gobierno japonés le obsequia a Costa Rica 2.000 árboles de cerezo, por ejemplo. eh, Llega una misión de amistad del Parlamento japonés a Costa Rica. En El Salvador se reciben periodistas, y en El Salvador igualmente es reconocido o se reconoce el nuevo ministro plenipotenciario en aquel momento, que era Yoshiaki Miura. Entonces no afecta directamente todo este contexto en el que está inmerso Japón. Esa es una fotografía de la presentación de credenciales de Miura, que es el de la izquierda, está junto a su secretario, y el de la derecha es Maximiliano Hernández Martínez, que todavía estaba en el poder en aquel momento. Y como conclusiones, ya para terminar, vemos que a pesar de que las acciones diplomáticas de Japón constituyen un plan en conjunto para todo Centroamérica, hay un trato diferenciado que se le da a El Salvador, ¿verdad? Por todo esto que les menciono de el nombramiento de un cónsul específicamente en este país y que se puede explicar por las acciones previas que hace El Salvador. La imagen, ¿verdad? En general de Japón existente en El Salvador y Costa Rica es positiva, a pesar de eventos en los que estuvo involucrado el país asiático, y a pesar igualmente ¿verdad? De la presión estadounidense y del temor de un ataque a la región, ¿verdad?
ya acercándonos a la Segunda Guerra Mundial y la importancia del Canal de Panamá y demás. Y también si consideramos el caso de Japón, vemos que los diplomáticos y la prensa recalcaban la necesidad de estrechar las relaciones que se tienen con Centroamérica. em, y hay una constante preocupación por crear una buena imagen ante los nacionales de estos países, que podemos considerar que es por un interés económico, pero también geopolítico, ¿verdad? Si consideramos la importancia que tiene Centroamérica. Em, y para mí, verá, con todo esto, para mí, esto es lo que caracteriza a las relaciones de El Salvador y Costa Rica con Japón como sumamente complejas y contradictorias en algunos aspectos. Como Costa Rica no reconocía el estado de Manchukuo, pero igualmente estaba dispuesta a visitarla, por ejemplo, ¿verdad? Em, y pues vamos a ver, ¿verdad? Más adelante que el cambio drástico sucede en diciembre de 1941, al entrar pues ya un socio mucho más importante para Centroamérica que los Estados Unidos de América con el ataque al Pearl Harbor. Y ya es aquí cuando los países centroamericanos tienen que hacer clara este, su posición de que están en ¿verdad? En el bando aliado y por eso es que se cortan los vínculos con Japón y después con Alemania e Italia. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu interesante presentación. Ahora le damos el paso a Tiare García, quien nos va a presentar su investigación titulada La Guerra de Corea, 1950-1953, a través de la Nación, Información y Censura. Tiare, el micrófono es tuyo y cuentas con 15 minutos para presentar. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver si no estoy. Un momento ya. Se me demora en cargar esto siempre. ¿Se está viendo? Sí, solo falta expandirla. Gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por hacer posible esta instancia. Les voy a presentar un poco sobre lo que es el tema de mi tesis para magíster, en el que estoy realizando en estudios coreanos en la Universidad Central. Que bueno, principalmente se trata sobre la Guerra de Corea vista a través de la prensa chilena, particularmente en el caso de La Nación. Ahora, como un poco para introducir como este tema tan extenso, les cuento un poco de que, bueno, es un trabajo enfocado en prensa de guerra, en historia de la prensa y básicamente cómo se informaba a la ciudadanía, a las distintas personas, los lectores del mundo, sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo en el frente de batalla durante la Guerra de Corea, que también es conocida como la Guerra Olvidada, un conflicto en el que la prensa tuvo un determinado comportamiento, principalmente todo esto demostrado a través de la prensa inglesa y la estadounidense. Todo este estudio está centrado principalmente en un seguimiento de los primeros 56 días del conflicto en el Diario de la Nación, es decir, desde el 25 de junio al 31 de julio de 1950. Y el caso del Mercurio se utiliza para hacer una pequeña comparación entre los primeros 6 días de guerra, ya que siempre son los días más atareados en cuanto a las informaciones que se dan a conocer. Y esto principalmente, el gran objetivo es estudiar la narración que se utiliza sobre la guerra en la prensa y las distintas informaciones que que nos fueron entregando. Porque a lo largo de la revisión del diario, pues, bueno, yo personalmente me di cuenta que se hablaban sobre muchas cosas concernientes a la guerra de Corea. Ahora, para entregar un poco de contexto histórico, que bueno, ya la Guerra Fría es muy conocida, sabemos que esta polarización del mundo entre estos dos grandes bloques, del capitalismo de la mano de Estados Unidos y el comunismo de la mano de la Unión Soviética, si bien estos países nunca se enfrentaron directamente en guerras, etcétera, sí lo hicieron como teniendo como representantes, por así decirlo, a los distintos países de la periferia, es decir, los conflictos que se dan durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina, África y Asia. Si bien la guerra más popular de este periodo es la guerra de Vietnam por el extenso periodo en el que se desarrolló y todas las cosas que involucró, el primer conflicto dentro de este periodo fue en la península coreana en 1950, que es la guerra de Corea. Y en su momento muchos creyeron que esto iba a significar el estallido de de una tercera guerra mundial de características nucleares por todo el tema de la carrera armamentista.
Se le conoce como la Guerra Olvidada, ya que en comparación a toda la cobertura que se le da a la prensa, bueno, que le da la prensa a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra de Vietnam o a otras guerras que podemos ver a lo largo de la historia, la Guerra de Corea tuvo una escasa cobertura mediática, sobre todo luego de la salida del general MacArthur de la vida pública en abril de 1951, que es un momento en donde la Guerra de Corea deja de mencionarse en casi todos los periódicos europeos. Otra figura muy importante dentro de este conflicto es Inglaterra, ya que como aliado político y económico de Estados Unidos fue uno de los principales apoyos que tuvo de Estados Unidos al momento de tomar las decisiones de enviar efectivos al frente, el tema de los suministros, etc. Y en Inglaterra, claramente, la ciudadanía no consideraba que tuvieran una relación directa o de por qué tendría que importarles el tema de Corea en este periodo, así que el primer ministro, ministro inglés, Clement Attlee, enfrentó muchas opiniones negativas, lo que lo llevaron a establecer una campaña de información y propaganda para informar a la gente y educarla sobre el tema de la guerra de Corea y que apoyaran más la entrada de Inglaterra al conflicto. Sin embargo, no logró su cometido y esto llevó a que bueno, el Partido Laborista perdiera las elecciones en 1951 y todo esto creó también toda una narrativa y un contexto dentro de la prensa inglesa. Ahora, ¿por qué ay, ¿qué? Ahí está. Perdón, que no lo podía cambiar. Em, Otra figura importante dentro de la prensa y de la guerra de Corea en general es el general MacArthur, ya que él estaba encargado de dar las informaciones en el frente, desde su cuartel en Tokio, hablar a los periodistas, etc. Vemos que durante la guerra de Corea, Estados Unidos principalmente llevó una política de prensa, una política mediática completamente distinta a la que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, donde la prensa principalmente estaba enfocada en mantener una moral alta y apoyar el esfuerzo bélico. Em, el- el- la prensa estadounidense en esta época consideraba que su participación era controversial y poco aceptada por el público. Entonces, al comienzo los periodistas estaban con todo esto de una censura voluntaria que ellos consideraban que era importante mencionar o no, pero las autoridades luego de un tiempo se dieron cuenta que no estaban tan ligados o tan a favor de la línea directa que se imponía desde Washington, así que establecieron un sistema formal de revisión en los distintos despachos de guerra y esto llevó a que el centro de comando fuera acusado de entregar desinformación, de que exageraran las amenazas extranjeras y que le restaran importancia a las casualidades nacionales. Entonces fue todo una conmoción existente alrededor del tema de la prensa y de la comunicación sobre la guerra de Corea. Ahora, dejando un poco de lado el panorama mundial y de la prensa durante la guerra de Corea, nos enfocamos en el caso de Chile, que estábamos bajo la presidencia de Gabriel González Videla, y los gobiernos de esta época principalmente se enfrentaron a una serie de huelgas y problemas sociales que más adelante en la década de los 60 veremos que le dan forma a todo esto del movimiento obrero. Dejando eso de lado un poco, el tema más importante, por así decirlo, en relación a esto durante 1950 es la promulgación de la ley maldita, bueno, conocida como la ley maldita, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, promulgada en 1948, que declaró ilegal el Partido Comunista y restringió las libertades individuales, sindicales y de prensa. Esto significó que al momento de que estallara la guerra de Corea, los periódicos que estaban disponibles o que eran legales para informar sobre el conflicto eran los cercanos al gobierno, que es el caso de La Nación, y los cercanos al Partido Conservador, como es el caso del Mercurio. Ahora, el contexto internacional nos sirve para entender que las noticias que se entregan sobre la guerra de Corea en La Nación son reproducciones los comunicados que fueron publicados en periódicos ingleses y estadounidenses, ya que, bueno, Chile no era una gran potencia o muy influyente en el panorama mundial de esa época, así que todas las informaciones eran prácticamente, por así dicho burdamente, un copiar y pegar de los periódicos extranjeros, y esto lo podemos saber ya que en muchas de estas columnas estaban firmados por los periodistas que lo escribían y el periódico de origen,
ya sea el Times, The Globe o incluso reproducciones que se hacen de las radios que llegaban desde las comunicaciones de la radio de Pyongyang, etcétera, que se transcribían en los periódicos ingleses y que luego de esos se tomaban y se transcribían en la prensa chilena. Y como les mencioné hace un momento, Chile en esta época estaba experimentando varias desconformidades sociales, por lo cual nos llama la atención el hecho de que en estos 56 días de seguimiento que se le dio al periódico, encontramos aproximadamente unos 700 encabezados sobre la guerra de Corea en el periódico de La Nación, que son, bueno, es una cifra, no es, personalmente cuando lo comencé a estudiar no esperaba encontrar una cifra tan grande sobre noticias de la guerra de Corea. Y vemos que es toda una narración variada, ya que nos narran sobre los acontecimientos del frente, el movimiento de tropas, las ciudades que van cayendo a manos de los coreanos del norte, etcétera, para lo cual también entregan muchas fotografías y mapas. Tenemos las declaraciones de las autoridades, como les mencioné, transcripciones de discursos dados por el general Truman, o perdón, por el general MacArthur, por el presidente Truman, por el primer ministro inglés, e incluso las resoluciones de las Naciones Unidas transcribían quienes estuvieron a favor del envío de ciertos efectivos, quienes fueron, quienes se abstuvieron de votar y también las transmisiones de radio. Es mucha información que incluso sale en muchas de las entregas del periódico que se encuentran en primera plana, o sea, que los lugares más importantes del diario de la nación en esta época eran ocupados por la guerra de Corea. Ahora, para mencionarles un poco sobre esta comparación entre el Mercurio y la Nación, en lo publicado entre el 25 al 30 de junio de 1950, encontramos que en el Mercurio existen solo 67 encabezados titulares que hablan sobre la guerra de Corea y que muy pocos de ellos, casi ninguno, se encuentran en primera plana, sino que están más relegados a la sección de noticias del extranjero. En cambio, en La Nación, en solo 6 días, tenemos 196 encabezados que hablan sobre la guerra de Corea, que es como un poco de la foto que les puse aquí, que eso es un primera plana. En cambio, la que está al lado es el Mercurio, que está en la sección de noticias del extranjero. Entonces, llama la atención la importancia que le dieron en el diario de La Nación a la guerra de Corea por sobre las otras noticias e informaciones del acontecer nacional. Tiare, te quedan 5 minutos. Perfecto. Bueno, y aquí también puse algunas fotos de otros encabezados que podemos encontrar en La Nación, que son algunos extractos, ¿no? Era imposible colocar casi 700 fotografías. Tenemos que hablan sobre la detenida de la ofensiva roja en Corea, aquí se ve un encabezado que habla luego sobre la artillería que se encontró más contraofensiva, ahora la contraofensiva norteamericana, cómo contienen el avance rojo, que era como se referían en el periódico los norcoreanos hoy en día, y más contraofensivas que lanzan los norteamericanos. Y siempre hablaban en detalle sobre el movimiento de tropas, lo que hablaban las autoridades, a dónde se movió Truman, si estaba en su casa. Recuerdo que una noticia hablaba de que estaba de vacaciones y cuando estalla la guerra narran paso por paso el camino desde su casa de veraneo, por así decirlo, hasta llegar a Washington. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos el por qué se hablaba tanto sobre la guerra de Corea en La Nación, en la prensa chilena, y qué informaciones se estaban transmitiendo, ya que podemos encontrar distintos temas, no algo solo totalmente general, sino que son cosas detalladas y específicas y qué lugares estaban teniendo en el diario. Si estaban en primera plana, al comienzo, en la mitad del diario, en qué número de páginas ocupaban en entregas de 30 páginas, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo esto como la gran pregunta que rodea mi investigación. Aquí está un poco de la bibliografía que fue utilizada para construir como el tema en general. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tiare, por tu interesante presentación. Ahora vamos a darle el paso a Antonia Rodríguez con su presentación Naciones Divididas, representaciones, debates y dicotomías en torno a la cuestión de Corea en Chile.
1950-1973. Bienvenida, Antonia. El piso es tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir entonces. Ahí, no sé, ¿se ve bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, para comenzar con lo que es mi presentación, eh, esto es parte de lo que es mi tesis de magíster en historia, eh, que se titula Naciones divididas, representaciones, debates y dicotomías en torno a la cuestión de Corea en Chile entre 1950 a 1953. Brevemente, mi presentación se compone de 4 partes, que es la introducción, después paso a la Guerra de Corea y las representaciones en Chile durante el transcurso de este conflicto bélico, posteriormente a lo que sucede en la década siguiente, que son estos debates parlamentarios en torno a la cuestión de Corea y al establecimiento de vínculos diplomáticos con ambas Coreas entre 1962 a 1973, que es el tiempo en el cual transcurren estos debates, y finalmente las conclusiones de esta investigación. Entonces, para introducir, bueno, como ya se venía hablando anteriormente, entre 1950 y 1953, los ojos del mundo se posan sobre el comienzo de la Guerra de Corea, ¿cierto? Uno de los conflictos que se considera más representativos de este inicio de la Guerra Fría. La firma del armisticio en la península entre ambas Coreas las mantiene divididas hasta la actualidad, y de esta manera se configura esta cuestión de Corea que llega hasta nuestros días, ¿cierto? Este proceso en particular, a kilómetros de distancia, fue observado por Chile en distintos sectores de la sociedad chilena, ¿cierto? En el cual surgieron ciertos debates, ciertas dicotomías en torno a lo que estaba sucediendo en Corea, bajo un contexto que estaba marcado también en Chile por las tensiones ideológicas propias de la Guerra Fría. Si bien no eran conflictos bélicos como tal, en Chile se estaban viviendo tensiones sociales y políticas que se influenciaron de alguna forma las posturas que se tomaron en torno a esta guerra. Entonces, si bien tenemos tenemos este problema histórico, que es que desde la Guerra de Corea se evidencia una construcción de lo que son las representaciones en torno a este país en Chile, a partir de lo que son los discursos globales y las dinámicas locales propias del contexto de la Guerra Fría. Y frente a este problema histórico se plantea como hipótesis que las representaciones que surgen en Chile en torno a la cuestión de Corea fueron las que movilizaron el establecimiento de vínculos diplomáticos con ambas Coreas entre 1962 a 1973, originándose debates que transcurren en estos años, en los cuales se evidencian procesos de identificación en torno a los paradigmas antagónicos y dicotómicos que se visualizan en el conflicto coreano. Entonces, ya en términos metodológicos, en mi tesis se analizan fuentes del acontecer político chileno que están relativas a la cuestión de Corea, los actores que se involucran en estas subcausas, consecuencias a escala global, junto a archivos diplomáticos y parlamentarios que se refieren en detalle al establecimiento de vínculos diplomáticos entre Chile y ambas Coreas. Precisamente en términos de prensa se analiza el diario El Mercurio, La Nación, las noticias de última hora, Democracia y El Siglo, son fuentes de distintas vertientes ideológicas de las editoriales de estos diarios, y las fuentes gubernamentales y diplomáticas son extraídas principalmente del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y también de la Biblioteca del Congreso Nacional, específicamente a los debates parlamentarios. Con respecto al concepto de representaciones como tal, se comprende en esta tesis a partir de las conceptualizaciones que realiza Roger Chartier, quien define esta como los rasgos de cualquier orden que sean, discursivo, iconográfico, estadístico, etcétera, que señalen las prácticas constitutivas de toda objetivación histórica. Entonces se entiende estas representaciones como de carácter colectivo, por cuanto evidencian las diferentes formas a través de las cuales las comunidades perciben y comprenden la sociedad en la cual se insertan y su propia historia también. Para efectos de esta tesis se entiende también a estas comunidades como grupos que comparten ideologías similares en un momento histórico específico, en el cual la configuración de un orden global que se estaba basando en la polarización ideológica situaba esto como la base sobre la cual se configuraban los grupos y sus respectivas representaciones de mundo. Entonces, ya partiendo con este marco teórico como tal, pasamos a lo que es
la Guerra de Corea y las representaciones en Chile. En primera instancia, entonces, es necesario entender el contexto global y local en el cual surgen estas representaciones sobre la guerra, el contexto global marcado por el inicio de la Guerra Fría, ¿cierto? El surgimiento de discursos tanto anticomunistas como discursos ligados a una imaginación revolucionaria, como se le dice, que chocan entre sí y se difunden globalmente. Pero ¿cómo llegan estos discursos a Chile y cómo se interpretan a la luz de lo que está sucediendo acá? Bueno, durante el gobierno de Gabriel González Videla, entre 1946 a 1952, hay una institucionalización de un anticomunismo a través de mecanismos como lo fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o más conocida como Ley Maldita, que proscribe al Partido Comunista y censura la opinión política de los comunistas en la esfera pública chilena. Entonces, por un lado está esto, y bajo ese contexto se inserta el estallido de la Guerra de Corea, en el cual el gobierno chileno apoya a Corea del Sur y a Estados Unidos y se compromete a ayudar en la medida de lo posible a Corea del Sur, principalmente a través de la baja de costos a los recursos estratégicos que se utilizan en la guerra. Asimismo, el delegado de Chile en la ONU participó en lo que era la Comisión de las Naciones Unidas en Corea, entonces se ve una alineación con el bloque surcoreano y principalmente representado también por Estados Unidos durante esta época. Con respecto a la prensa en sí, como bien decía anteriormente en la introducción, se analizaron fuentes de distintas vertientes ideológicas editoriales. Por un lado, el Mercurio, por otro lado tenemos el Siglo, que si bien tiene que suspender sus publicaciones durante la mayor parte del periodo que transcurre la Guerra de Corea, debido a la censura a el Partido Comunista y sus publicaciones. Ya en 1952, cuando Carlos Ibáñez del Campo asume la presidencia, retoma las publicaciones. Entonces, en estos medios de prensa se dieron ciertos choques de las influencias ideológicas y los esquemas antagónicos que se fueron construyendo. Por un lado, en lo discursivo, por ejemplo, en el Mercurio, se ve muy potente este discurso anticomunista que viene de carácter global, ¿cierto? Pero también en cierta medida alude a la situación que se estaba viviendo acá, como Chile, situando a Chile como parte de esta como lucha contra el anticomunismo que representaba en cierta medida lo que era la Guerra de Corea, ¿cierto? Se clasifica entonces a los habitantes de Corea del Norte como los asaltantes comunistas, y se justifican las acciones de Estados Unidos y de Corea del Sur como una lucha contra este comunismo, versus lo que representan otros diarios, también como lo es El Siglo, que ya cuando finaliza la Guerra de Corea se interpreta el armisticio como una paz que logra dejar, ¿cierto?, que Corea del Norte siga su transcurso, y de esta manera también se interpreta como una victoria contra el imperialismo yanqui. Entonces vemos un poco cómo esta influencia ideológica que se hacían las superpotencias que estaban involucradas en este conflicto se interpreta a través de lo discursivo, pero no solamente de lo discursivo, sino también a través de la forma en la cual se presentan estas noticias, porque estas noticias, artículos, prensa, gran parte de las noticias provienen de cables que, por un lado, por ejemplo, en el Mercurio, en La Nación, en las noticias de última hora, son cables que provienen de agencias estadounidenses de información, versus lo que sucede en el Siglo, que se presentan a través de cables de información soviéticos, y de hecho en el Siglo hay una fuerte crítica a la forma en la cual se presenta la información sobre la Guerra de Corea en el Mercurio, o en diarios como el Mercurio, que se acusan como estos diarios que están subyugados al imperialismo yanqui. Entonces hay una fuerte tensión entre estos esquemas antagónicos, que demuestra también no solo la influencia de los discursos globales ideológicos propios del contexto de la Guerra Fría, sino también el hecho de que esta batalla en el lejano oriente que se estaba librando no es tan lejana de la realidad en la cual estaba Chile, ¿cierto?, marcada por estas tensiones sociales e ideológicas. Y ya pasando a la década posterior, ¿cierto?, Entonces, que es en la cual... quedan 5 minutos Ya, para cerrar. súper.
es la década del establecimiento de los vínculos bilaterales, ¿cierto? En 1962, Chile establece vínculos con Corea del Sur bajo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, que era de una tendencia más ligada a los sectores conservadores de Chile. Y a finales de esta década, en el gobierno de Salvador Allende se establecen vínculos con Corea del Norte. Entonces, se ve este transcurso de cómo se construyen estos vínculos y principalmente lo que se enfoca esta segunda parte de mi investigación es en analizar cómo en estos discursos parlamentarios que se gestan al interior del Congreso chileno, que precisamente hacen alusión a homenajes a las repúblicas de ambas Coreas en distintos bandos, se logra visualizar cómo estas representaciones que teníamos en el periodo anterior se complejizan a raíz de el desarrollo en ambas Coreas y por sobre todo de las visitas que realizan parlamentarios de ambos sectores, de derecha y de izquierda, por un lado a Corea del Sur y por el otro lado a Corea del Norte respectivamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los homenajes que se realizan a la República Popular Democrática de Corea, se demanda que Chile establezca relaciones con Corea del Norte, ya que en esos momentos Chile ya había establecido, bajo un gobierno cercano a las tendencias conservadoras, relaciones con Corea del Sur. Entonces se dan estas disputas al interior del gobierno, o sea, del Congreso, que son fundamentales para entender las posiciones que se van adoptando y también no solo eso, sino las tensiones al interior de la sociedad chilena en sí respecto a lo ideológico. Y es bastante decidor el hecho de que, por ejemplo, Salvador Allende, cuando era senador del Partido Socialista en 1968, pronuncia un discurso de homenaje a la República Popular Democrática de Corea y hace directa alusión a estas dos posiciones, actitudes y conceptos diferentes de lo que era esta realidad de Corea, ¿cierto? Y luego, cuando ya es presidente, establece vínculos con Corea del Norte. Entonces ahí se logra ver cómo estas representaciones impactan de una forma u otra en los vínculos que se establecen con las distintas Coreas durante esta época y al mismo tiempo nos hablan de la realidad misma de Chile en la cual estaban generándose estas divisiones. Entonces ya a modo para cerrar, entendemos que la guerra de Corea se inserta en Chile como parte de la controversia ideológica que estaba librándose en estos comienzos de la Guerra Fría y las mismas representaciones que se hacen, dicotómicas y antagónicas, se van complejizando cada vez más a medida que estas mismas tensiones ideológicas se van materializando cada vez más y el escenario del Congreso es clave para entender esto. Entonces, las representaciones que se construyen en torno a la cuestión de Corea son claves para comprender por qué se establecen los vínculos entre Chile tanto con Corea del Sur como después con Corea del Norte y las disputas que se dan en torno a esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonia, por la presentación y felicitaciones también por tu investigación. Ahora le vamos a dar el paso a Ismael Girón Bejar con su presentación titulada Diplomacia Cultural y Religiosa de la República de China. El arzobispo Paul Yuping visita Chile en 1949. Adelante, Ismael. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Ya se ve mi presentación? Sí, solo falta expandir y está. Genial. Voy a pediros permiso para apagar la cámara porque si no creo que se me va a caer el internet si comparto y tengo cámara a la vez. Ok, ¿Listo? ok. Y ya expando aquí mi presentación. Eh, a ver que con esto no veo dónde. Ya. Bueno, pues muchas gracias por esa oportunidad. Y mi presentación en verdad es una pequeña investigación, que podríamos decir casi un caso de estudio, de un caso de diplomacia cultural y religiosa de la República de China que se va a relacionar mucho en verdad con las presentaciones que hemos visto tanto de Antonia como de Tiare, incluso de Vargas. También es una investigación en la que me baso básicamente en prensa, principalmente he consultado el Mercurio y el Diario Ilustrado, pero también he consultado otros como La Nación,
y la última noticias de última hora y demás. Y además también, pues, lo he completado un poco con, pues, revisión de algunas encíclicas y decretos papales, con correspondencia del archivo histórico del arzobispado, del archivo institucional de la Católica y también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Básicamente, lo que me propongo analizar es una misión que establece la República de China, conocida como la Misión Cultural Católica de China, entre el 22 y el 28 de noviembre de 1949, como parte, pues, de una estrategia eh, para consolidar y buscar legitimidad internacional. En verdad es una misión que está destinada a toda América Latina, pero pues que va a visitar Chile a finales de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, como ya todo el mundo sabe, la proclamación de la República Popular de China por Mao Zedong en octubre de 1949 reconfiguró el mapa ideológico global, y es en este contexto que la visita de la Misión Católica de China pues se va a producir en un tiempo muy crítico, muy complicado, casi catastrófico, digamos, para pues este Estado y el gobierno del Kuomintang. Ismael, Por un lado, tenemos el Ismael, surgimiento de perdóname. la cuestión de China. Las potencias están empezando a debatir sobre la pertinencia de reconocer al nuevo régimen comunista, y la Unión Soviética además está impulsando un debate sobre la representatividad de China, que se conoce como la cuestión de China en la ONU. Y a Ismael, la vez que se está ¿me empezando a escuchas? cuestionar la legitimidad del gobierno nacionalista chino, pues tenemos la continuación final, la etapa final de la guerra civil, que justamente en el mes de noviembre, mientras que está aquí la misión católica, pues el Ejército Popular de Liberación va avanzando hacia el sur, y a finales, de hecho, un día, 2 días después de que la misión abandonara Chile hacia Lima, pues la capital del gobierno nacionalista, Chongqing, va a caer, y se traslada definitivamente el gobierno de la República de China a Taiwán, ¿no? En este contexto, además, el régimen de Chiang Kai-shek está absolutamente desprestigiado y ha sido fuertemente cuestionado por corrupción y autoritarismo. Concretamente, hago referencia al informe del secretario de Estado de Dian Atkinson, que incluso estaba cuestionando la pertinencia de seguir Estados Unidos financiando al régimen nacionalista, ¿no? Por tanto, digamos que en este contexto, en noviembre de 1949, la República de China buscaba urgentemente apoyo y legitimidad. Y la misión católica se inscribe, por tanto, en este intento de fortalecer la posición internacional de la República de China en América Latina. Entonces, la ponencia aquí lo que propone es analizar la visita, que va a estar liderada por el arzobispo de Nanjing, Paul Yupin, como una estrategia de diplomacia cultural y religiosa entendida como una forma de soft power que moviliza identidades transnacionales como la fe católica, el anticomunismo, la defensa de la dignidad humana y la libertad religiosa, para, a partir de estos elementos, construir legitimidad internacional en un escenario geopolítico muy adverso. Eh, el contexto es el mismo más o menos del que hemos visto en las otras presentaciones, ¿no? Entonces, la República de China va a buscar una reaproximación con América Latina y con Chile en particular a través del discurso anticomunista y el imaginario católico, que es un discurso que ya está muy asentado, digamos, en la región. Entonces, en el caso de Chile, como ya han mencionado mis compañeras anteriormente, González Videla, el presidente, había adoptado desde 1947 una postura abiertamente anticomunista, que se concretó con la ruptura de relaciones con la Unión Soviética, y que, como también han mencionado mis compañeras, en 1948 llevó a la promulgación de esta ley maldita, de la Ley de la Defensa Permanente de la Democracia, que ilegalizó el Partido Comunista.
Entonces, según UNUS, esta ley va a reforzar el discurso también anticomunista de la jerarquía eclesiástica chilena, que había tenido ya unos debates con respecto a la doctrina social de la Iglesia y cómo la estaba aplicando, por ejemplo, la juventud de la Acción Católica en ese mismo año, ¿no? Y además, pues esta posición anticomunista de la jerarquía eclesiástica chilena se va a ver todavía más reforzada, más apoyada con el decreto de julio de 1949 del Papa Pío XII, en el que se solicita la excomulgaba a los católicos que profesaban y que propagaban las doctrinas comunistas. Entonces, en este contexto, digamos que la Guerra Fría adquiere un carácter también de cruzada espiritual, ¿no? De un enfrentamiento entre unos valores cristianos, católicos, digamos, y de la amenaza de un comunismo ateo. Por otro lado, también, y para tener en cuenta a la diáspora china y a la comunidad china en Chile, podemos mencionar como Patricia Palma y María Mon, en un artículo sobre la diáspora china en Iquique, sostienen como a inicios de la Guerra Fría, pues se va a articular una identidad local de esta comunidad basada en el anticomunismo, el catolicismo y la lealtad al Estado chileno. Y es muy probable que esta identidad también fuera compartida por la comunidad china en Santiago, porque durante la visita, por lo menos en estos primeros momentos, durante la visita del arzobispo de Nanjing, esta comunidad va a ser muy activa en las actividades que se están produciendo y entre ellas también va a proponer, junto con la misión, hacer un homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, que básicamente el presidente Manuel Chao-shin, presidente de la sociedad china, va a hacer una ofrenda floral junto con la misión católica que ha venido de la República de China. La visita del arzobispo Paul Yupin formaba parte, por tanto, de una misión más amplia que durante 3 meses va a recorrer América Latina, ciudades como Montevideo, Santiago, Lima, Bogotá, y que de Bogotá después va a seguir hacia Centroamérica. Por lo tanto, es una política pensada no solamente hacia Chile, sino hacia la región. Y la misión cultural católica china combina tanto la diplomacia cultural como la diplomacia religiosa. Por un lado, dice que el objetivo es conocer la cultura católica latinoamericana, porque se guarda todavía la esperanza de que el régimen comunista va a caer pronto y que, por lo tanto, conocer cómo se ha establecido la cultura católica en Latinoamérica puede ser una preparación para una estrategia posterior de expansión del catolicismo en China. Por otro lado, también se proponen estudiar el funcionamiento de las instituciones católicas y especialmente de las instituciones educativas y de la acción católica, y insertar simbólicamente a la República de China, ya prácticamente Taiwán, podemos identificar, en las redes católicas pues, del hemisferio sur, proyectando una imagen de China como también moderna, católica y sobre todo pues anticomunista. El líder principal es Monseñor Paul Yupin, que se había formado en Italia y que era una figura central de la Iglesia Católica de China. Había sido vicario apostólico de Nanjing, muy cercano al Kuomintang durante la Guerra Mundial y durante la Guerra Civil China. Había estado en Estados Unidos haciendo un poco de lobby y también llevando campañas de recaudación para apoyar pues, la causa de la República China y incluso ya había tenido algunos cargos diplomáticos tanto en el Vaticano como en el gobierno nacionalista cuando, por ejemplo, participó como consejero de la delegación china en la Conferencia de San Francisco de 1945. Ismael, cinco Más minutos tarde, para el cierre. Genial. Más tarde, pues, se convertiría en cardenal en 1969 y será el rector también de la Universidad Católica de Fujian. Y de los otros miembros destaco a María Teresa Hu, que es la única persona mujer que va a acompañar a
a esta misión y que de alguna forma se va a convertir en un símbolo de la modernidad que si me da tiempo os voy a tratar de explicar. Entonces, bueno, claramente la misión tiene una dimensión absolutamente política, está respaldada, aunque se presenta como una iniciativa del Instituto de Cultura Chino de Washington, está respaldada por el embajador Chaucer HU de aquí de China en Santiago y se va a reunir con las altas autoridades del Estado chileno y de la jerarquía eclesiástica chilena, entre ellas con el presidente Gabriel González Videla, al que va a felicitar por su política anticomunista, y también parte de esa tensión política se ve en un incidente que ocurre en la Universidad de Chile, y es que se había acordado hacer una conferencia que iba a presentar el arzobispo sobre el antagonismo entre la filosofía comunista y la tradición china, y cuando llegó la comitiva para presentar y los invitados, resulta que el salón de honor estaba ocupado por otra conferencia y sin ninguna justificación les anularon el espacio. Y entonces más tarde esto va a abrir un debate también en la prensa chilena sobre esta descortesía. La conferencia claramente, aunque tiene una combinación, digamos, de discurso académico-cultural, pues es también una defensa, digamos, a ultranza de postulados anticomunistas. Va a hacer dos, una de ellas sí la logra hacer en la Universidad Católica, en la que habla sobre el estado general del cristianismo, del catolicismo en China, y la conferencia que en verdad le recortan, que no le permiten hacer, la van a publicar no completa, pero van a publicar algunos fragmentos, ¿no?, en la prensa. Entonces, igual, básicamente aquí lo que se está construyendo es un discurso de que el comunismo es contrario a los valores del confucianismo como tradición china y que por lo tanto, pues, no van a consolidarse en la sociedad china, porque van contra la familia, porque no son pacíficos, no son tolerantes y toda una serie de características negativas que se van asociando al comunismo. Por otro lado, esto era lo que quería mencionar de Teresa Hu sobre un modelo como de modernidad y un cambio en el discurso y en la visión del otro chino en la entrevista que le hace María Besa Díaz, en la que Teresa Hu, aparte de denunciar pues la situación de China, o sea, la periodista empieza haciendo una descripción muy orientalista de la entrevistadora, de la que va a entrevistar, pero sin embargo rápidamente va a cambiar la dinámica en cuanto empiecen a ver que hay una identificación mutua. Y esa identificación mutua se basa en la ideología y en una fe compartida, ¿no? Con el respeto a la familia, la primacía del catolicismo, con unas ideas de feminismo moderado que son muy interesantes porque al final van a cambiar la visión de la periodista, y de ser una figura muy alejada de Chile, Howe se convierte en miembro de una especie de comunidad imaginada que está luchando contra la misma amenaza, ¿no? Y se da, por lo tanto, esta fraternidad católica. Entonces, este tipo de entrevistas van a ir reforzando esa oposición entre dos Chinas que está surgiendo, la China nacionalista, que empieza a tener valores compartidos con el catolicismo y con los sectores más conservadores de Chile en este caso, y una China comunista que, por el contrario, es una amenaza a la religión y a la moral. Eh, Ismael, Ismael, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Mm, ok, me parece que Ismael me sacó. probablemente... Ya, ya, Ismael. Hola, ¿me escucháis? Sí, Ismael, ¿necesitas un par de minutos para cerrar? Bien, quizás podemos continuar con la última presentación.
o la siguiente presentación, en honor al tiempo. Quizás Ismael después en la ronda de comentarios pueda retomar su cierre. Y bueno, Francisco Tita, te doy la más cordial bienvenida también a esta mesa. Francisco va a presentar su investigación que lleva por título La participación de Argentina, Chile y Corea del Sur en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 1948 al 2025. Francisco, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Ahí ves. Bueno, entonces voy a hacer esta presentación. Vine viendo algunas cosas que ya sean, para no repetir cosas de otras ponencias que estuvieron muy bien. Entonces, primeramente, la investigación primero empieza sobre algunas cosas del Consejo de Seguridad, la organización. Yo creo que esa parte, todos más o menos, si estamos en el tema, podemos entenderlo, cómo surgió el Consejo de Seguridad a partir de la Segunda Guerra Mundial y la participación de estos tres países viéndolos comparativamente. Argentina participó 9 veces, o sea, un total de 18 años. Es el país tercer país con más presencias en este consejo. Chile estuvo 5 veces y Corea 3 veces. Después voy a analizar, bueno, el trabajo va tomando cada uno de esos periodos, pero sobre todo ve cómo fue su posición ante el problema de Corea, porque se tratan muchos temas, entonces sería inabarcable. Y creo que también eso tomé muchos temas y, bueno, podía haber tomado menos años. Entonces, viendo primeramente la introducción, veía la importancia que tienen los diplomáticos de Argentina, Chile y Corea del Sur en las Naciones Unidas. Por ejemplo, acá ya se nombró a Hernán Santa Cruz, el primer embajador de Chile en la ONU, que fue el que fue uno de los 8 redactores de la Declaración de Derechos Humanos. También de Chile, Juan Somavia, que también tuvo en las Naciones Unidas y fue 12 años director de la OIT, o los argentinos que fueron eh, presidente de la Asamblea, como Caputo, como eh, Arce, el doctor Arce, y después Ban Ki-moon, y bueno, presidentes también de la Organización Mundial de la Salud. O sea, los diplomáticos de estos tres países eh, han tenido un gran protagonista. Esta es la parte de la introducción. Después veo cómo fueron estas intervenciones de cada uno. Ahí es muy largo, pero vamos a hacer un resumen en cuanto a políticas en común. O sea, Argentina y Chile, y viendo también las exposiciones de los anteriores colegas, tienen posiciones bastante parecidas. O sea, van a reconocer a Corea, por ejemplo, Argentina en su primera intervención en el año 49, el doctor Arce hace un discurso aceptando a Corea, pero es vetado por la Unión Soviética y en otras 2 oportunidades también no van a poder acceder. La idea es que si no entraban las 2 Coreas, no podían entrar ninguna. Y la posición chilena es muy parecida. Después, los 2 países en estas primeras intervenciones, Argentina en 1948-49 y Chile en 1952-53, van a ser críticos del derecho de veto que tienen las grandes potencias. Que eso hace que el Consejo de Seguridad sea muy desigual, porque cualquier resolución que va en contra de los intereses de estos 5 países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, en ese momento la Unión Soviética y China nacionalista, era vetado. Entonces, vemos muchas intervenciones de los diplomáticos argentinos y chilenos
denunciando esto y pidiendo que sea por igual. Otra cosa que también ellos, y eso sí lo logran, piden que se amplíe el Consejo de Seguridad, porque de esa forma ustedes ven que Chile tenía más posibilidades, ya no, si hay más miembros, podían ser estos países en más frecuente su participación. Y esto se logra en el 63, cuando se amplía de 11 a 15 miembros. Entonces, esto también es una política que van a seguir los dos países parecidas. También los dos países van a hablar en nombre de la región. Eso se ve cuando se pasa de un país latinoamericano a otro, grandes elogios al diplomático anterior, el sea chileno, argentino, brasileño, colombiano, que son los que más intervienen. Entonces, como todos hacen que no van a representar solamente su país, más allá que lo elogien, sino que van a representar a la región. Y esto también son discursos parecidos de que si vemos todas las resoluciones del Consejo, Latinoamérica es el continente o el subcontinente con menos conflictos que se tratan. Ustedes ven que siempre se está tratando Medio Oriente, India, bueno, todo lo que hay de Corea. Entonces Latinoamérica, eso se va a poner como una bandera, que acá esos conflictos no llegan al Consejo de Seguridad. Hay algunos conflictos, pero la OEA actúa muchas veces antes que las Naciones Unidas. Corea del Sur recién va a entrar en las Naciones Unidas después de la Guerra Fría en el año 91, con Corea del Norte. ¿Cuál es su política? Primero, impedir que Corea del Norte pueda entrar al Consejo de Seguridad en algún momento. Y eso lo logró porque Corea del Norte siempre se presenta su candidatura porque la forma de elección es por región, entonces tiene que ser primero propuesto el país y los otros lo votan en una asamblea secreta. Y lo raro que siempre que se propone Corea del Norte, saca un voto. Lo más probable es que se voten ellos mismos, porque no logra ningún consenso. En cambio, Corea logró muchas veces en primera instancia o en segunda instancia entrar 3 veces al Consejo de Seguridad. Y aprovechó estas instancias, 1996, 97, en el 2013, 2014 y 2024 y actualmente en 2025, bueno, para denunciar siempre a Corea del Norte. Su política ha sido siempre esta, ya sea el armamentismo y últimamente los derechos humanos. Y también esto va a ser una política común a los tres. Estos tres países pasaron por dictaduras militares, entonces van a hacer suyo los valores de la democracia, los derechos humanos, el arreglo pacífico de las controversias, como que esta bandera la van a tener y esto lo vamos a ver, lo analicé específicamente el 2014, que es un año que coincide Chile, Argentina y Corea del Sur. Corea del Sur hace una denuncia sobre los derechos humanos en Norcorea, hace una serie de conferencias en Londres, en Seúl, en Washington, con desertores y figuras que denuncian, bueno, torturas, secuestros, abusos sexuales. Bueno, en las cárceles de Norcorea, bueno, lo que todos más o menos sabemos. Tanto Argentina como Chile apoyan estas medidas que de máxima querían llegar al Tribunal Internacional para tener una sanción. Esto es lo que muchas veces pasa en el Consejo de Seguridad. Hay una instancia, primero, que todos pueden denunciar, pero después no tienen resolución por esto del derecho de veto. Entonces,
esta instancia no llegó, pasaron 10 años y quedó todo en esta denuncia. Por eso también se juega en estos ámbitos mucho el prestigio de los países. Está en juego permanentemente eso y por eso también tanto Argentina como Chile primero plantean en su política exterior los vínculos latinoamericanos. Y ustedes ven que las mayores relaciones y vínculos están en la región. Después los dos países privilegian la relación con Estados Unidos, que también en sus debates y posiciones siguen la posición norteamericana, en menor medida Europa, y la zona asiática, tanto para Chile como para Argentina, siempre fue secundaria. Ahora no sé tanto por estos vínculos económicos con China, se están reforzando más, pero lo vemos en el inicio de la guerra de Corea, que los dos tienen también Francisco, posiciones parecidas. te quedan 5 minutos para cerrar. Bueno, muchas gracias. Entonces, tienen posiciones parecidas, como hablaban los anteriores colegas. Primero van a condenar a Corea del Norte como un país agresor. En segundo momento, en algún momento proponen enviar tropas. Los dos países no lo van a hacer. Y anteriormente no formaron parte de la Comisión sobre sobre la península coreana. Pues Suiza, Suecia, Checoslovaquia y Polonia. O sea, los países latinoamericanos, en esas primeras instancias de la ONU, que eran apenas 50 países, era un bloque muy fuerte, porque era el mayoritario, pero se orientan a otras problemáticas, tal vez más cercanas a ellos, buscando más que todo el desarrollo y también posiciones muchas veces apoyando la política norteamericana en Asia en general, pero también con posiciones independientes. Por ejemplo, en el caso del 2003, se estaba tratando el Tratado de Libre Comercio de Chile y estaba la guerra de Irak, y la diplomacia chilena planteó, bueno, dentro del Consejo de Seguridad, que se le dieran más plazos a Irak, o sea, no eran partidarios de la intervención, y de hecho ni Argentina ni Chile intervinieron. Entonces son muchos, digamos, momentos, pero en general en todas las resoluciones, Argentina y Chile, por ejemplo, en los incidentes que son permanentes en la frontera desmilitarizada, van a plantear el cumplimiento del armisticio. Porque, por ejemplo, no introducir nuevas armas nucleares. Y en el 2003, por ejemplo, Chile va a plantear llegar a un tratado definitivo, porque esos incidentes son permanentes, entonces hacen la zona muy inestable. Entonces, buscaron llegar a un tratado definitivo, pero bueno, como todo en el Consejo, siempre tienen más poder los países centrales. Eso también fue importante en el grupo de consenso. Por ejemplo, Argentina con India, con Pakistán, perdón, Japón y Italia forman un grupo de consenso que buscan ampliar, y Corea del Sur no está, pero ampliar el Consejo en cuanto a los países permanentes, pero rotativos. Brasil quiere entrar al Consejo, pero como un miembro permanente, y ellos plantean que esto sea por 5 años y después entre otro de la región. Y siempre entrarían los más fuertes dentro de la región. Entonces Argentina reemplazaría a Brasil, Pakistán, Irán a India, y Italia, Alemania, y por ejemplo Corea se opone a que entre Japón al Consejo de Seguridad. Y Chile ahí no está en ese grupo, pero también tiene algunos apoyos.
Y bueno, y después, por último, es interesante la intervención actual de Corea, Corea del Sur en el Consejo, que muchas veces hay una gran participación. Ellos aprovechan toda esta instancia precisamente para denunciar a Corea del Norte. Entonces, por ejemplo, en estos años denunciaron la política armamentista, las pruebas nucleares, esto también, tanto Argentina o Chile, cuando les tocó estar en el Consejo, apoyaron las sanciones y bueno, que no se hagan esas pruebas. También Corea del Sur va a plantear el tema de los derechos humanos, que esto llegue a una instancia del Tribunal Internacional, como decía, y lo más reciente, la intervención de las tropas de Corea del Norte en la guerra de Ucrania. Como siempre lo plantean que ese país está desestabilizando la paz internacional y plantean la ilegalidad de esa intervención con datos, digamos, muy crudos sobre que muchas veces son llevados engañados. Esto a veces, por eso no tiene una resolución. Si ustedes ven la parte de debate donde está esto, es muy interesante, pero no tiene una resolución porque ahí está Rusia que bloquea cualquier resolución contra Corea del Norte. Entonces plantea que precisamente se investigue y se lleve a sanciones. Pero también esto conspira un poco la inestabilidad política de Corea del Sur. Pero acá hay una línea diplomática, porque hubo hasta ahora, tres gobiernos que sucedieron, y los tres siguen en política internacional siguen esta misma medida, siempre denunciando, sobre todo, los ataques a la oposición, eh, dándoles voz a los refugiados, que son por lo menos 300 por año, son desertores de Corea del Norte que llegan vía China. Entonces, denuncian de primera mano estos atropellos, y ellos también hacen una tarea de esclarecimiento en las embajadas, denunciando estas medidas que son apoyadas por Argentina y Chile porque, bueno, sus organizaciones también han hecho de los derechos humanos una bandera internacional. Bueno, esto sería todo. Después si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Francisco, también por tu presentación. Ahora le vamos a dar el paso al profesor Camilo Aguirre para que por favor nos haga una ronda de comentarios. Sí, pregunta, ¿por qué esto terminaba a las 6? Quedan 6 minutos, yo no sé si lo hago muy rápido, termina acá, yo sé que todos deben estar muy cansados o me puedo pasar, no sé, les pregunto, no quiero faltarle respeto a nadie, hablando y hablando y hablando. No sé, Sí, ¿qué hacemos? muy buena pregunta. Si están de acuerdo, podríamos, yo creo que especialmente para los ponentes sería interesante recibir una retroalimentación completa como hemos tenido en las otras mesas y luego podemos dar un cierre un poco más sucinto. Ok, perfecto, entonces voy a ir en el orden de las ponencias, ¿cierto? Primero la ponencia de Víctor, la verdad me encantó. Creo que desde lo documental, eh, todas las presentaciones, bueno, las que mostraron imágenes, pero no me queda duda que las otras también, ¿cierto? Se nota un gran trabajo de archivo, lo cual de verdad agradezco mucho. En particular, en el caso de la diplomacia japonesa, ¿cierto? En el periodo de la anterior a o sea, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y en ese contexto específico de Centroamérica, la verdad yo no es mucho lo que manejaba, me sorprendió gratamente. Lo que sí me llamó la atención es que no hay menciones a la guerra ruso-japonesa, que en el caso de la prensa chilena, cuando uno lee la prensa, cuando lee los debates que ocurrían en el Congreso chileno, por ejemplo,
el estatus del japonés se dispara por sobre el resto de los asiáticos y incluso hay discusiones acerca de si pertenecen a la raza amarilla o no, tal como mencionas tú con este tema de la sangre blanca, creo que era la expresión que ocupaban ellos. Entonces, me parece que es algo que no cubres en tu investigación, te invitaría a revisar si tal vez lo hiciste, no lo incluiste, no sé, pero te invitaría a ver este momento, el triunfo de una nación asiática por sobre un imperio europeo como un momento bisagra, ¿cierto? Que cambió para siempre digamos, la imagen que tenían los latinoamericanos de Japón. Después, en un momento tú mencionas documentación japonesa, pero no me quedó claro si tú fuiste hiciste trabajo de archivo en Japón, si sabes leer japonés. Eso creo que también es importante explicitarlo y que quede claro que no sé si de repente leíste un periódico japonés, una publicación en inglés de un periódico japonés, pero que no fuiste al archivo en Japón. Em, y lo otro que me llamó la atención es la ausencia, y yo esperaría, del concepto de esfera de influencia. La idea de si Japón respetaba, digamos, este ámbito de Centroamérica al Caribe como parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos. Yo no sé mucho con respecto al tema de Japón, pero en el caso de Corea del Norte era muy prudente a la hora de aproximarse a los países centroamericanos porque se reconocía a la región como parte del, digamos, patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, no sé si el concepto aparece como tal, pero si no, tal vez sería interesante incorporarlo. Bueno, en virtud del tiempo voy a pasar a la siguiente presentación. Tiare, me encantó la presentación. Creo que lo que ha hecho Antonia, y creo que las presentaciones se complementan muy bien. Algo que yo te iba a comentar a ti es que tú te basas en el diario La Nación. Tal vez no le explicaste a quienes participamos en esta mesa. La elección de La Nación yo supongo que es porque es el diario oficial, ¿cierto? No sé si lo dijiste con esas palabras o no. Me da la impresión de que lo elegiste por ser el diario oficial, ¿cierto? Y ocupaste como un contraste el Mercurio, que representaría al sector conservador. Faltaba, digamos, el sector más progresista, diríamos nosotros, o la izquierda, que Antonia bien menciona en el diario El Siglo, que después El Siglo deja de circular, cambia de nombre y se llama Democracia. En estricto rigor es el mismo periódico. Entonces, sería interesante, además del Mercurio, incorporar, y ahí yo creo que pueden hablar con Antonio y pueden colaborar, sería muy interesante y muy enriquecedor para que tengas dos contrastes, ¿cierto? Y después está el tema de cuando tú hablas de comunicados, de copiar, pegar. eh, en realidad, Chile es un país pequeño. Nuestros periódicos, nuestros diarios no tienen la capacidad de enviar corresponsales de guerra. No lo tienen ahora, menos en los años 50. Entonces, en realidad, si tú lees el Mercurio a día de hoy, te vas a encontrar que la mayoría de las noticias provienen de agencias de noticias internacionales. Entonces, no hay nada malo en eso. Em, y claro, está el tema de, por ejemplo, tú hablas en un momento de lo que dice la prensa norteamericana, lo que dice la prensa británica, como si hubiera una suerte de alineamiento con los Estados Unidos, pero a veces cuando uno lee la BBC y habían corresponsales de guerra de la BBC que eran muy críticos de lo que hacía los Estados Unidos en la península coreana. De hecho, hubieron corresponsales de guerra que acusaron a los Estados Unidos de usar armas químicas en Corea del Norte, que, que es algo que, bueno, por el macartismo era muy difícil o sea, era muy fácil desmentirlo y criticarlo digamos, ¿cómo se llama?, de un relato que no tenía sustento, pero yo diría que mi invitación con respecto a lo que presentaste, de repente conversar con, no sé, tus abuelos o con gente que haya vivido la década de los 50 y tratar de ponerte en la época, situarte en la época de cómo se vivía la prensa. Nosotros ahora tenemos redes sociales, ocupamos mucho tiempo mirando el celular,
En esa época, perdón que lo diga así, pero para matar el tiempo la gente hojeaba el diario y el tema de seguir las guerras era algo que se instaló con la Segunda Guerra Mundial y ya después se consolidó con la Guerra de Corea. Familias completas seguían la Guerra de Corea casi como una telenovela. Entonces, por eso, cuando tú te preguntas, bueno, ¿por qué tiene un lugar tan central en los periódicos? De repente puede ser por eso. Entonces, te invitaría a conversar con gente que vivió eso. De nuevo, en virtud del tiempo tengo que seguir. Después, Antonia, me encantó la presentación, creo que es muy sólida. Siento que lo que hizo falta fue, y esto lo digo ya más en general para todas las ponencias, eché de menos un estado de la cuestión. La verdad es que cuando yo veo sus ponencias da la impresión de que ustedes son los primeros que investigan estos temas. Y en realidad, bueno, porque yo he investigado el tema coreano, sé que está el trabajo de César Ross, de Milton Cortés, bueno, está el mío. Entonces, también los invito a dedicar una diapositiva, es decir, el estado de la cuestión, y ustedes qué van a aportar. No se trata solo de esto es lo que se ha hecho. Ustedes pueden leerme y tal vez no les gusta lo que escribí, sienten que lo pueden escribir mejor y está en todo su derecho, pero creo que es algo que como académicos tienen que hacer. Y ese sería mi comentario para ti, pero también para hacerlo, digamos, transversal a todos. Y después me pasó un tema con este concepto de la polarización. Y tú hablas de que, claro, se construyen dos relatos que condicionan la forma en que nosotros entendemos las Coreas y el establecimiento de relaciones con las Coreas. Y tú en una presentación mencionaste los homenajes y pusiste a la izquierda un homenaje a la República Popular Democrática de Corea y a la derecha un homenaje a la República de Corea, Corea del Sur, ¿cierto? Pero el tema es que los que firman, o entre los que firman el homenaje a la República de Corea del Norte, o sea, República Popular Democrática de Corea, hay demócratas cristianos y hay radicales. Entonces, son actores que pertenecían en esa época al centro político. Después uno, dentro de la democracia cristiana todavía, a día de hoy, con esto de las presidenciales, hay un tremendo debate de dónde está la democracia cristiana. Pero lo interesante es que en las intervenciones de José Isla, diputado de la democracia cristiana, cuando él viaja a Corea del Norte, les dice, admiro mucho lo que ustedes han hecho. Desde lo ideológico nosotros estamos en veredas opuestas, pero yo reconozco y creo que nosotros como una nación latinoamericana desarrollada podemos aprender mucho de su experiencia. Y entonces ahí creo que, porque yo he leído la fuente contradice lo que tú estás tratando de argumentar. Entonces, te invitaría a revisar eso, pero genial. De nuevo, en virtud del tiempo me tengo que mover. Ismael, para mí la verdad es difícil comentar porque tú no nos escuchabas, era difícil seguirte el ritmo. También no pude ver como las previas de las diapositivas que preparaste. Me imagino que te esforzaste mucho, me habría encantado verlas. Em, Como tú eres estudiante de doctorado, y voy a ser un poco más riguroso con el tema de los conceptos, que es lo que puedo aportar. A lo largo de la presentación tú hablaste de diplomacia religiosa, diplomacia cultural, soft power, no usaste el concepto de diplomacia pública, y cada uno de estos conceptos dice cosas distintas. Y por ejemplo, en el caso de la diplomacia religiosa, muchos pueden entender que es la diplomacia de la Santa Sede. Entonces, mi consejo sería eh, explicitar cuál es tu marco teórico y darle una bajada a todos estos conceptos, es decir, yo entiendo por diplomacia religiosa esto, porque creo que saltas de un concepto a otro y estos conceptos se pueden usar como sinónimos, pero a tu nivel creo que de repente otro académico lo puede atacar. Y después lo otro que me llamó la atención es que la República de China buscaba aliados en los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Y bueno, en la época, bueno, a día de hoy igual, pero hay unos prejuicios raciales terribles, un racismo enorme.
y era el sector de la izquierda el que era un poco más progresista, un poco más abierto al Asia y, ¿por qué no África también con este movimiento de la tricontinental y del tercermundismo? Pero me quedó esa duda. Yo no sé si qué tan abierto estaba el sector conservador chileno a abrazar o a incorporar a estos actores que venían desde Asia. Ahí y yo no tengo la respuesta, me quedó esa duda. Y después con respecto a la diáspora, como yo he estudiado la migración coreana en Chile, el grueso de los coreanos que llegaron a Chile, en particular a Santiago, llegaron durante el periodo de la dictadura militar. Y por simplemente ver las cifras de los censos de esa época, también aparecía China-Taiwán. Entonces yo no sé qué tan relevante, o sea, tú comentas que en las actividades aparece un gran número de. Está bien, pero si lo escalamos como a la sociedad chilena, ¿qué tan relevante como comunidad era la comunidad china que se alineaba con la República de China en Chile en esa época? Y después lo otro que de repente me habría gustado escuchar un poco más acerca del catolicismo en Taiwán. A mí me da la impresión de que como religión es muy minoritaria, no lo sé. De repente eso sería interesante. eh, no sé, en el caso de Corea, por ejemplo, el 50% de la población es cristiana. Ya hay una división de protestantes y católicos, ¿cierto? No sé, hay. De repente, para los que no sabemos, habría sido interesante como, digamos, dar no sé, yo creo que para poner las cosas en perspectiva y lo otro también que me pasa a mí también, uno dice, bueno, es que Taiwán utilizó o era claro que en realidad qué tan claro es si no tienes la fuente para demostrarlo. Yo no sé en tu caso, pero por ejemplo, cuando un grupo musical, los Little Angels, que era un grupo de ballet folclórico surcoreano que recorrió América Latina durante el periodo de las dictaduras, es claro que era digamos, el gobierno surcoreano los estaba usando para mejorar su imagen en América Latina, pero yo te puedo mostrar la fuente que dice eso. No sé en tu caso si es intuición o si tú tienes la fuente que dice efectivamente la República de China estaba utilizando a este sacerdote como no sé, una punta de lanza de su diplomacia. Eso ahí me quedó un poco la duda, pero genial. Y finalmente, Francisco, bueno, me encantó tu presentación. Lo que sí sentí es que había una desconexión, y no sé si al resto le pasó lo mismo, entre el periodo de la Guerra de Corea y después el periodo post-Guerra Fría, al punto en que sentí que eran casi dos trabajos distintos. No sé si en realidad para contar la segunda parte, que es el periodo posguerra fría, tú necesitas contar todos los antecedentes, pero allí como que me perdí un poco. Después está el tema de la elección de los países. Tienes por un lado a Chile y a Argentina. Podríamos decir que son dos países del Cono Sur. De repente habría sido interesante agregar a Brasil o a Bolivia, como para agregar otro país latinoamericano, pero de repente con características distintas a las del Cono Sur para hacer un contraste. Países con dictaduras muy largas, como por ejemplo Brasil y Bolivia. Em, creo que habría sido interesante y me gustó mucho cuando hablaste de cómo se comportan estas naciones latinoamericanas del Cono Sur en las Naciones Unidas. No ocupaste el concepto de middle powers o small states como poderes chiquitos, pero básicamente hablaste de eso. Es básicamente un relato de eh, estos actores que están en las Naciones Unidas y que tratan de remodelar o cambiar el orden internacional desde adentro. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y después lo otro que mencionaste ya como al final de este informe sobre las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte en 2014, a mí me tocó, yo estaba volviendo a Chile después de haber terminado el magíster, me llamó la embajada, se creó aquí un grupo de investigadores sobre Corea para la unificación pacífica de no sé qué
hubo un chileno que estuvo encarcelado en Corea del Norte. No sé si tú conocías ese caso, se llama Eduardo Murillo. Y lo que hizo la embajada fue básicamente invitarlo a presentar. Él había editado o publicado un libro muy pequeño sobre su experiencia en una cárcel norcoreana. Y en este contexto, en 2014, de como dices tú, esta suerte de avanzada diplomática surcoreana, lo que hace la embajada de Corea en Chile es que publica este libro de nuevo. Entonces, también yo no sé si de repente, si es que te llama la atención este tema, hacer una suerte de bajada y bajar como a la sociedad civil y ver el impacto que tuvo, por ejemplo, esta política diplomática o esta ofensiva diplomática surcoreana, no solo en Chile, sino que también en Argentina. Creo que sería algo interesante. Pero eso, mi único problema con la presentación fue que sentí una desconexión y creo que serían muy buenos trabajos si los empiezas a desarrollar por separado, porque de lo contrario la primera parte es solo un antecedente y queda como eso, cuando en realidad hay un potencial enorme. Eso, no sé si fui justo, no sé si de repente me apuré mucho por, digamos, en virtud del tiempo, pero aprendí mucho, la verdad disfruté escuchando sus presentaciones y voy a estar muy atento a cómo siguen avanzando y ojalá poder después ya leerlos en una publicación definitiva. Y bueno, voy a escribir en el chat, igual yo creo que, no sé si hay otra forma de hacerles llegar mi correo, pero si tienen cualquier duda o inquietud, me contactan, ahí está y yo feliz de ayudarles. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por tus enriquecedores comentarios. Estoy segura que han sido muy nutritivos para nuestros expositores. Y bueno, pido disculpas por un cierre tan atropellado, pero bueno, agradezco también que en nombre de la organización que se hayan quedado hasta ahora en este panel. Agradezco nuevamente a las presentaciones. Y bueno, doy por cerrada esta mesa. No sé si Tamara quiere dar alguna indicación final o Tamara. Solo iba a pedir que la gente que por favor esté conectada, si es que puede y quiere, para una última fotito final, un screenshot, para eh, dejar aquí un registro de esta convocatoria, de esta última mesa. Eso.